Hoy, vamos a desentrañar la vida de uno de los monarcas más fascinantes y controvertidos de la antigüedad, Jerjes I, el gran rey del imperio persa Aqueménida. Seguramente lo conocen por las películas y los cómics como el imponente villano de las guerras médicas. Pero ¿quién fue realmente este hombre detrás del mito? ¿Fue un déspota megalómano o un gobernante complejo, malinterpretado por sus enemigos griegos? Acompáñenme a descubrir la verdadera historia de Jerjes. Nuestra historia comienza alrededor del año 518 a.C. Jerjes nació en el seno de la realeza más poderosa de su tiempo. Su padre era el gran Darío I, el organizador del vasto imperio persa, y su madre, Atosa, era hija de Ciro el Grande, el fundador del imperio. Imaginen esa presión familiar. A diferencia de muchos herederos, Jerjes no era el primogénito de Darío, pero su linaje materno, que lo conectaba directamente con Ciro, le dio una ventaja decisiva. Tras una deliberación, Darío lo nombró su sucesor, preparándolo para gobernar un territorio que se extendía desde la India hasta Libia. Cuando Darío I falleció en el 486 a.C., Jerjes, con unos 32 años, ascendió al trono. Su imperio no era un remanso de paz. Lo primero que tuvo que hacer fue sofocar una importante rebelión en Egipto. A diferencia de sus predecesores, que a menudo mostraban cierta tolerancia, Jerjes actuó con mano de hierro, suprimió la revuelta con contundencia y, según algunas fuentes, trató a Egipto más como una provincia conquistada que como un reino personal, confiscando propiedades de los templos y afirmando su poder. Poco después, también tuvo que enfrentarse a una insurrección en Babilonia, que aplastó con igual firmeza. Estas primeras acciones nos muestran a un rey decidido a mantener la unidad de su imperio a cualquier costo. Un líder que no dudaría en usar la fuerza para asegurar la estabilidad. Pero el gran proyecto de Jerjes, la obsesión que definiría su reinado, estaba en el oeste. Grecia, su padre, Darío, había sufrido una humillante derrota en la batalla de Maratón 10 años antes. Para Jerjes, vengar a su padre y someter a las desafiantes ciudades-estado griegas era una cuestión de honor y estrategia imperial. No podía permitir que un pequeño rincón de su imperio siguiera siendo una fuente de inestabilidad. Así que, durante varios años, Jerjes preparó una de las invasiones más colosales de la historia antigua. Imaginen la escala de esta empresa. El historiador Heródoto, nuestra principal, aunque a menudo exagerada fuente, habla de un ejército de millones de hombres y una flota de más de 1000 barcos. Si bien las cifras reales eran probablemente menores, sin duda se trataba de una fuerza abrumadora. La logística era un desafío monumental. Para evitar que su flota fuera destruida por las tormentas como le ocurrió a una expedición persa anterior, Jerjes ordenó una proeza de ingeniería increíble: la construcción de un canal a través del istmo del Monte Athos. Un canal de 2 kilómetros de largo cavado a mano hace 2500 años. Y no solo eso, para cruzar el Helesponto, el estrecho que separa Asia de Europa, mandó construir 2 puentes de pontones, uniendo los continentes. La leyenda cuenta que cuando una tormenta destruyó los primeros puentes, Jerjes, en un arrebato de ira, ordenó azotar el mar con cadenas y marcarlo con hierros candentes como castigo. Este relato, probablemente una invención griega para pintarlo como un déspota irracional, nos muestra cómo sus enemigos lo percibían: un hombre que creía poder doblegar incluso a la naturaleza. En el 480 a.C., la gigantesca maquinaria de guerra persa se puso en marcha. La campaña comenzó con éxito. Muchas ciudades griegas del norte, intimidadas por el tamaño del ejército, se sometieron sin luchar. Pero entonces llegaron a un estrecho paso costero llamado las Termópilas. Allí, una pequeña fuerza griega, liderada por el rey Leónidas de Esparta y sus famosos 300 guerreros, decidió plantar cara. Durante 3 días, los espartanos y sus aliados resistieron heroicamente los embates persas, aprovechando la estrechez del terreno que anulaba la superioridad numérica de Jerjes. Esta batalla, aunque fue una victoria táctica para los persas, se convirtió en una derrota moral. La valentía de Leónidas y sus hombres se transformó en un grito de guerra para toda Grecia, un símbolo eterno de sacrificio por la libertad. Tras la victoria en las Termópilas, el camino hacia el corazón de Grecia estaba abierto. El ejército de Jerjes avanzó sin oposición y ocupó Atenas.
La ciudad había sido evacuada por orden del estratega Temístocles, que había convencido a los atenienses de que su salvación estaba en su flota. Jerjes, en un acto de represalia por la quema de la ciudad persa de Sardes años antes, ordenó incendiar la Acrópolis y sus templos. Desde su perspectiva, era un acto de justicia. Para los griegos, fue la máxima profanación. El punto de inflexión de la guerra llegó en el mar. Temístocles, el astuto líder ateniense, atrajo a la masiva flota persa a las estrechas aguas del estrecho de Salamina. Sabía que allí, la agilidad y experiencia de los trirremes griegos podrían superar a los barcos persas, más numerosos pero también más pesados y difíciles de maniobrar. Jerjes, observando la batalla desde un trono en una colina cercana, vio cómo su poderosa armada era sistemáticamente destruida. Fue una catástrofe. La derrota en Salamina fue un golpe devastador. Sin el control del mar, mantener a su enorme ejército en Grecia era logísticamente imposible. Jerjes decidió regresar a Persia, dejando a su general Mardonio al mando de una fuerza considerable para intentar completar la conquista al año siguiente. Sin embargo, el impulso persa se había perdido. En el 479 a.C., el ejército griego unificado, liderado por los espartanos, se enfrentó a Mardonio en la batalla de Platea. El resultado fue una victoria griega decisiva en la que Mardonio perdió la vida. Ese mismo día, según la tradición, la flota griega destruyó los restos de la armada persa en la batalla de Mícala. La gran invasión de Jerjes había fracasado estrepitosamente. La amenaza persa sobre la Grecia continental había terminado. ¿Qué hizo Jerjes después de este monumental fracaso? Regresó a su capital y se centró en otros asuntos. Contrariamente a la imagen de un rey derrotado y deprimido, Jerjes dedicó el resto de su reinado a un ambicioso programa de construcción. Completó muchos de los proyectos iniciados por su padre Darío en las grandes capitales de Susa y Persépolis. De hecho, gran parte de las impresionantes ruinas que hoy admiramos en Persépolis, como la majestuosa Puerta de Todas las Naciones, con sus colosales figuras de toros alados, y el suntuoso Palacio de las 100 columnas, fueron obra suya. Estas construcciones no eran solo para mostrar riqueza, eran una declaración política. Proclamaban la estabilidad, el poder y la gloria duradera del imperio aqueménida, incluso después de un revés militar. Era una forma de decir: Grecia puede haber resistido, pero yo sigo siendo el rey de reyes. Sin embargo, los últimos años del reinado de Jerjes estuvieron marcados por intrigas y conspiraciones en la corte. El harén real, con sus complejas redes de alianzas y rivalidades entre esposas, hijos y eunucos, era un hervidero de complots. En el año 465 a.C., después de 21 años en el trono, Jerjes fue asesinado. Las fuentes son contradictorias, pero la versión más aceptada es que fue víctima de una conspiración liderada por Artabano, el jefe de su guardia personal, posiblemente en complicidad con uno de sus propios hijos. Su muerte sumió al imperio en un breve periodo de caos hasta que su otro hijo, Artajerjes I, logró consolidar su poder. Entonces, ¿cómo debemos recordar a Jerjes? La propaganda griega lo inmortalizó como un tirano arrogante y desmedido, un ejemplo de ibris, el orgullo que precede a la caída. Pero si miramos más allá desde una perspectiva persa, la imagen es diferente. Vemos a un gobernante que heredó un imperio vasto y complejo, que actuó con decisión para mantenerlo unido, y que, siguiendo la política de su padre, intentó expandir sus fronteras. Su fracaso en Grecia, aunque decisivo para la historia de Occidente, fue solo un episodio en un largo, y en general estable reinado. Fue un gran constructor, un administrador que mantuvo en funcionamiento la compleja burocracia imperial, y un monarca que, a pesar de sus reveses, presidió uno de los mayores imperios que el mundo ha conocido. La historia de Jerjes nos enseña una lección crucial. La historia casi siempre la escriben los vencedores. Durante siglos, nuestra visión de él ha estado dominada por la narrativa de sus enemigos griegos. Pero al examinar las evidencias persas, como la arqueología de Persépolis y las inscripciones reales, emerge un retrato más matizado. Jerjes no fue ni el monstruo divino de la película 300, ni un simple fracasado. Fue un hombre de su tiempo, un producto de la realeza aqueménida, con sus grandezas, sus ambiciones y, sí, también sus errores,
¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Jerjes un tirano cegado por el poder o un gran rey cuya mayor campaña simplemente no salió como esperaba? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a la antigua Persia. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras históricas.